se complica un poquito, ¿sí? Ok, señores, continuemos, ¿sí? Un poco de anuncios mientras todos los demás ya se van enganchando, ¿sí? Hemos cargado el examen, ¿sí? Ya lo deberían tener, va a estar abierto toda una semana el examen. Les he dicho. Para que ustedes puedan acceder a él, ¿sí? Adicionalmente está el resto del material del curso sobre los medios internacionales de pago para que lo puedan ver y les ha adicionado un tema del neuromarketing, ¿no? Para que ustedes también se enriquezcan el trabajo que están haciendo con el tema de neuromarketing. ¿Qué es el neuromarketing? Ya es un poquito trabajar más al cerebro de tu cliente, ¿no? Son temas muy interesantes que les van a permitir, trabajar en sus productos en el tema de la forma, ¿no? Son varios artículos interesantes, es de una revista muy, muy conocida. Sí, las formas curvas, tenemos el tema el tema tangible, ¿sí? Agregarle humor a tu producto, ¿sí? El tema de cómo piensa el hombre y cómo piensa la mujer respecto a un producto. Entonces, tengan en consideración esos temas para el neuromarketing, ¿ok? Eso también ya está en la plataforma. Si bueno, lo que les estoy diciendo, hay algún ajuste que hacer, por favor, al final lo vamos a ver. Bueno, señores, vamos a tratar de acelerar un poquito para poder no detenernos en el avance que teníamos previsto para hoy día. Y habíamos quedado en la anterior clase, estábamos viendo todo lo que tiene que ver con el tema de la compraventa, ¿no? Y específicamente el contrato, que es el nexo entre el comprador y el vendedor y donde se establecen derechos y obligaciones. La obligación del vendedor siempre en el contrato va a ser la entrega de la mercancía, ¿no? Obviamente tiene que ponerla a disposición en el lugar acordado. Para eso es muy importante el tema de los 5 términos, ¿sí? Incluso si es que hay una entrega anterior o posterior de la mercancía, el comprador puede aceptar o rechazar este hecho, ¿no? Entonces, las condiciones de entrega son importantes en lo que es un contrato, ¿sí? Siempre el vendedor debe entregar las mercancías conforme al contrato. Vale decir, en el contrato debe estar especificada la cantidad, la calidad y las condiciones pactadas. ¿Ok? Entonces, inclusive hasta si las mercancías deben estar debidamente embaladas. Ha pasado en algún caso de que ha habido personas que han comprado y que no han establecido una capita específico del embalaje, por ejemplo. Entonces, la mercancía ha venido como carga suelta, y estoy hablando de unos perfiles de aluminio que se trajo de la China, y por los 3 meses a la exposición del sol, lastimosamente, esa mercancía se encerró, ¿no? Y en algunos momentos se contorsionó, ¿no? Por la exposición a la humedad, a la alta humedad y al tema de la exposición al sol. Entonces, cuando el comprador quería reclamar, en el contrato no estaba establecido ese tema, ¿no? Entonces, no se olviden que el contrato es muy importante para también establecer el seguro, ¿no? Entonces, el vendedor a veces entrega una cantidad mayor de la expresada en el contrato cuando tal vez quiere compensar de alguna manera al vendedor por algún tema de falla de medida, falla de peso, ¿sí? Entonces, eso puede influir en que el comprador pueda aceptar o no este tema. Yo siempre les pido que el comprador entregue lo exacto, no entregue de más, porque también ya hay un riesgo en el tema de aduana, ¿no? Nos pasa muchas veces que, por ejemplo, las Fuerzas Armadas importan de los proveedores de China, por ejemplo, sables
esos sables para los oficiales, ¿no? Especialmente de las Fuerzas Armadas. Entonces, estos señores de la China les mandan otras cosas con el contenedor que no están en el contrato y que al final tienen que ser también despachadas. Y como a veces, si no están manifestadas, hay un riesgo de que la aduana los pueda incautar. Entonces, a veces se hacen cambios a las resoluciones para que puedan entrar estos productos. ¿Sí? Eh, Otro tema importante es el lugar pactado, el lugar de la entrega, ¿sí? Porque va a implicar un tema de transporte y logística, ¿sí? Para que pueda entregarse la mercancía al primer porteador, ¿no? Y obviamente este lo traslade al comprador. Va a depender, como les digo acá, mucho de los Incoterms. ¿Pueden estar estas cláusulas establecidas en el contrato? Sí. O pueden citar un Incoterm, ¿no? Del que sea de su elección, para que también eso esté implícito en el contrato, ¿no? Eso es muy importante. ¿Qué más obliga el vendedor en el contrato? ¿Sí? Primero, el conservar las mercancías de una manera correcta, de tal manera que puedan ser trasladadas hasta el comprador. Y el otro, el tema de la transferencia de la propiedad. ¿Sí? Eh, Se dice en el tema de comercio internacional que el comprador garantiza el tema de la posesión pacífica y útil de la mercancía. ¿Qué quiere decir pacífica? Sin ningún tema de contingencia adicional que tenga que asumir el comprador. Y adicionalmente, que la mercancía esté en las condiciones pactadas previamente, inclusive en el contrato pro forma. ¿Qué obligaciones tiene nuestro comprador? Nuestro comprador, primero, está obligada a pagar el precio. Aquí entra, y aquí es muy importante, mis queridos alumnos, el tema del pago, ¿no? Así como es importante las obligaciones del vendedor, el vendedor también se preocupa porque existan cláusulas claras respecto al pago del precio. ¿Sí? Y por eso adquiere tanta importancia los medios internacionales de pago. ¿Sí? Entonces, el tema del pago debe cumplirse por lo general sin ningún tipo de formalidad, ¿ok? Para pagar el precio. Pero como vamos a ver en los tipos internacionales de pago, existen algunas formalidades, ¿sí? Que se pueden meter al negocio para que tal vez entre un tercero. Este tercero es un banco, ¿no? De tal manera que se garantice aún más la promesa de pago de la mercancía. Eh, Todo aumento en los gastos, ¿sí? Que tengan un tema de responsabilidad en la entrega de la mercancía, siempre tienen que ser asumidos por el vendedor, nunca por el comprador. ¿Ok? Entonces, si es que estos no están en el contrato, si yo me he ofrecido a ponerle valor CIF, o sea, costo, flete del transporte principal y seguro, y en medio de eso he ocasionado yo un gasto adicional, ¿no? Qué sé yo, un tema de estibaje en el puerto o para subirlo al buque, eso tiene que ir por parte del vendedor, ¿sí? Entonces, por lo general, el momento del pago, ¿cuándo se da? Cuando se pone a disposición las mercancías. Siempre, ¿no? Ese es lo más aconsejable. Hay empresas que venden al crédito. Cada empresa ve su riesgo. Sin embargo, en el comercio exterior se trata de que se pague el momento de la entrega de la mercancía. ¿Sí? Entonces, muchas veces también el comprador puede examinar la mercancía, ¿sí? Antes de incluso despacharla. No se olviden que hay los agentes despachantes de aduana pueden ingresar a hacer una inspección previa antes de la desaduanización, antes de hacer el proceso de despacho aduanero. Entonces ahí también aprovechan las empresas para ver si están llegando en las condiciones correctas, ¿no? Por ejemplo,
Les comento lo que pasó con los reguladores de gas de YPFB. Cuando nosotros, específicamente mi persona, estaba haciendo el despacho de estos reguladores, ¿sí? De estos reguladores de gas, de las cajas de los medidores de gas, me colocaron en la factura que eran las cajas, pero no así los relojes. Entonces, lo que se pidió es hacer una verificación preliminar para ver si realmente las cajas estaban vacías o estaban con los medidores. Y EPFB decía, no, no, es que les llamamos cajas porque vienen con los medidores. Entonces, ¿por qué no colocan en la partida medidores? Porque no se coloca caja con medidores. La caja es el accesorio, lo importante es el medidor. Después de una larga conversación, nos fuimos a la aduana interior. Eran como 3,000 ese lote de los medidores de gas, cuando recién se estaba implementando este tema del gas. Los de YPFB no podían entender cómo las cajas eran cajas vacías. No tenían los reguladores dentro. Y ellos habían pagado con los reguladores. Entonces detuvieron el despacho y creo que hicieron un reclamo terrible a la empresa para que les mande los reguladores, ¿no? Y él decía, no, pero nosotros hemos pactado darles las cajas y después los reguladores. Entonces, esos son temas importantes que tienen que estar en el contrato para que después no se nos ocurra a temas posteriores. Otro ejemplo que les doy es en las medidas, ¿no? Cuando tú estás comprando especialmente material de construcción, las medidas también son importantes. No es lo mismo una barra de 3/4 que una barra rectangular, una barra hueca, una barra corrugada, ¿no? Varios temas de esa manera, porque se venden con medidas también en el mercado local por las especificaciones de construcción. Hay empresas muy serias que se comprometen a este tema del peso y de las medidas. Y si no cumplen, devuelven, ¿no? Entonces, yo conozco una empresa que todo el tiempo está haciendo eso. O sea, está viendo que las medidas sean las correctas y si no, aplican el seguro, ¿no? O aplican el tema de un crédito con la empresa. Entonces, a veces ese tipo de temas que estén especificados en el contrato nos puede ayudar como una ventaja comercial en Bolivia. Licen, el tema de yacimientos creo que cayó en abandono, ¿no? Por lo que Sí. yo veía, el tema de yacimientos cayó en abandono. Pucha, yo veía en Interior que al final nunca lo recogieron y están ahí ya para destrucción, para subasta ecológica. Y yo verifiqué, me di la molestia de hablar con los estibadores a sacar las cajas y están nuevitos. O Están sea, vacíos. no, nuevito, el reloj, la máquina ahí, el medidor. A ti te tocó ese. Yo vi el lote donde estaba vacío. O sea, estaban vendiendo algunos con el medidor y algunos sin el medidor. Entonces, creo que al final YPFB decidió el tema de dejarlos y Sí, comprar otros, ¿no? Porque no sí, estaban sí. vendiendo ese tema. Sí, es realmente un tema bien delicado, bien delicado. No te puedes vender todo, Pero ¿no? es una inversión perdida de mucho dinero. Yo dije, pucha, ¿cómo Yacimientos puede dejar esto aquí? Porque todavía siguen nuevitos, nuevitos. Ahí está, un testigo de que realmente pasó un despelote ahí, ¿no? Y eso ya no se puede hacer nada, dicen. No. O O sea, sea, creo que la empresa, lo que pasa es que YPFB no agarra contratos chicos, ¿no? Agarra contratos grandes. Entonces, a veces las empresas no se dan, no tienen ningún problema en reponerles todo el lote completo, ¿no? Con tal de que okay. tenga especificación. Porque también YPFB se está arriesgando a el tema de una mala contratación y ustedes saben que ese tema es muy delicado. Entonces es preferible a veces dejarlo, pero porque el proveedor te dice, no, tranquilo, te mando otro lote, no hay problema, te O mando sea, otro lote. es como que hubieran activado el seguro, digamos. Sí, sí, y sí. No solamente un seguro, sino que YPFB generalmente tiene muchos contratos llave en mano.
Ah, Entonces, por eso es que al final el proveedor no se hace problema de reponerle todo el lote porque le está ofreciendo todo el proceso, todo el paquete completo. Entonces, obviamente que le cobra carísimo por eso, ¿no? Por eso es que les decía algún momento en el tema de YPFB con el tema de los repuestos, era millonario el tema, millonario. Y los repuestos que costaban un montón de plata, se consumieron en la primera vuelta de la planta sin uso para que la planta empiece a funcionar. Ok, el precio siempre tiene que ser sobre el precio neto. Otro elemento importante por la razón en la que la declaración de importación siempre tiene el peso neto, porque ese es el peso sin el embalaje, ¿no? Entonces, si ustedes van a comprar algo, tiene que ser siempre sobre el peso neto, nunca sobre el peso bruto, ¿sí? ¿Qué cositas más tenemos acá? El tema de la transmisión del riesgo, ¿no? El riesgo siempre se traspasa al comprador cuando se haga este cargo de la mercancía, ¿sí? O desde el momento en que se ponga a su disposición. No antes, no después. Entonces, por eso es que también vuelvo a insistir. Los Incoterms son todo, son todo. Y en el grupo de WhatsApp, tenemos un grupo de WhatsApp, ¿cierto? Sí, sí, tenemos un grupo de WhatsApp. Les paso ahorita los Incoterms 2020 que tengo de un curso que hice con Tarifar, una empresa de Argentina, para que ustedes tengan los Incoterms ya en la versión 2020 y obviamente no esperen el libro que cuesta carísimo y está en inglés. ¿Ok? Entonces se los paso inmediatamente después de que terminemos la clase. gracias. No, 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 un gusto, un gusto. Entonces, el tema de los Incoterms es súper importante, ¿no? Y tener este tema claro en el contrato, mucho más. Puede ser, por eso les digo, detallado o simplemente mencionar el Incoterm. Si ustedes me piden que yo redacte un contrato, siempre lo voy a poner el Incoterm ampliado. Por eso les estoy pasando los Incoterms para que vean el tema de los riesgos y todo, y eso nos ayuda a hacer los contratos también. ¿Qué pasa si hay un incumplimiento del contrato como tal? ¿No? Si hay un incumplimiento del contrato, también el contrato tiene que generar las causales de que nos puedan ayudar a resarcirnos el contrato. ¿Sí? Entonces, obviamente, como estamos hablando de una persona que no está en el mismo país y que sus regulaciones son diferentes, tiene que existir estos criterios de arbitraje para que se pueda lograr este tema del resarcimiento, ¿no? Entonces, este es el motivo por el cual, si nosotros no tenemos una buena relación entre el vendedor y comprador, ¿a qué me refiero? Una relación en la que se pueda conocerlo, saber su nivel de compra, cómo compite en el mercado local y una serie de elementos importantes, entonces es mejor elegir bien nuestro medio internacional de pago. Entonces ahí generaré yo un crédito documentario, donde va a entrar una institución bancaria que en caso de que no pague, no vamos a poder generar el pago a favor del vendedor, si es que el comprador no me quiere pagar, ¿sí? O al revés, no le voy a entregar los documentos de para que haga la importación si obviamente no cumple con todos los requisitos. Entonces son temas importantes. La indemnización de daños y perjuicios tendría que estar establecida ahí. Es bien difícil, pero lo más importante para el vendedor es que le paguen y para el comprador que el producto llegue conforme a las especificaciones que hemos nosotros solicitado. Entonces, ambos generan un riesgo, ¿sí? Y obviamente es mejor tenerlos, o sea, aminorar los riesgos. Hay empresas como Acergal que le ha hecho súper bien, esta empresa que trae calaminas, porque el señor Vázquez, que yo tengo el gusto de conocerlo, realmente es un tipo supervisionario, lo que ha hecho es una empresa en China
que es suya y que está a cargo de sus hijos. Entonces, ellos hacen ellos hacen la especie de agenciamiento con los chinos para comprar todo el material. Entonces, de alguna manera, si pasa algo, ya tienen ellos su empresa ya que está bien cerca para resarcirse cualquier elemento que no le estén cumpliendo. ¿Sí? Y el tema ha sido tan bien que ahora ellos también están con el tema de ya llevar productos de acá a China a nivel de exportación en un tema de agenciamiento para las empresas que les interese. ¿Qué otras cosas tenemos? Siempre tiene que haber la cláusula de exigencia para que el vendedor ejerza su derecho de cobro, ¿no? Para que obviamente se cumplan las condiciones que se han pactado, siempre y cuando entregue la mercancía en las condiciones previamente acordadas, ¿sí? Disculpe, licenciado, ¿usted tiene Carlos, algún modelo de contrato de compraventa internacional que nos pueda pasar? claro, se los paso. Les voy a pasar 2 o 3, ¿ya? Ah, excelente. Tengo unos, uno está en chino y otro creo que está en inglés, pero se los paso. Se los paso para que ustedes los vean. De todas maneras, como les digo, aquí hay libertad de hacerlo, pero sigan estos tips que son importantes. El tema del Incoterm, las condiciones de entrega y el tema de algunas cláusulas de arbitraje. Pero eso sí se los paso, por favor. Ok, No, si puede ser alguno que tenga de compra-venta de alimentos, me serviría muy útil. Al final de la clase le voy a contar lo que me ha pasado con esto de la chachairu. Me han llamado de Argentina ahora. ya, ok, Yo claro, por claro, curioso claro. me he metido en unas páginas y al final terminaron llamándome de Argentina, unos empresarios que quieren hacer negocio y bueno, estoy en eso. Buenísimo, buenísimo. Hacemos negocios más después de clases, tranquilo. De Sí. todas maneras, y ahí también yo busco algo que ya hayan elaborado para pasarte algún modelo. No hay problema. Ok, Condiciones de gracias. pago. Ahora sí, como les digo, ya hemos hablado de nuestro producto, hemos hablado de cómo va a competir. eh, ya también voy a empezar a revisar sus foros para ir ya dándoles un poco de background y el tema de feedback de sus productos. Um, ya hemos visto las barreras, hemos visto cuáles son ya el tema de la formalización. Ahora veremos lo importante, ¿no? Cómo vamos a pagar, ¿sí? Cómo nos van a pagar si es que estamos exportando o cómo vamos a pagar nosotros si estamos haciendo una importación. ¿Cuáles son las condiciones de pago? ¿Cuáles son ese elemento importante que tiene que ver con el valor? Más allá de la forma de pago, el sustento principal que busca cualquier importación es el tema del valor de transacción. ¿Sí? No se olviden que existen varios tipos y metodologías de valor, pero no deberíamos llegar a esas metodologías siempre y cuando nuestras condiciones de pago sean súper claras y podamos demostrar el valor de transacción. ¿Sí? Entonces, ¿qué son las condiciones de pago? ¿Sí? Simplemente que el comprador se comprometa al pago del valor de las mercancías. ¿Sí? Entonces, solamente en el comercio exterior se complica un poco más porque la persona que nos va a pagar no está en nuestro país, ¿sí? Y obviamente ahí está lo que les decía anteriormente. Es importante conocer cómo es el comportamiento también de nuestro proveedor o qué referencias tenemos nosotros. Y aquí alcanza una gran importancia, ¿sí? Lo que es el operador económico autorizado. El operador económico autorizado, más allá de un título que pueda dar la aduana nacional, que participa en el programa del operador económico autorizado a nivel mundial, dentro del marco SAFE, ¿no? La gente que le interese que su empresa sea OEA, me avisa para que yo le vaya pasando todos los requisitos que necesita. Entre los más importantes está abrir tu información. O sea, que sea transparente tu información. Estados financieros, flujo de proveedores,
nivel de importaciones, nivel de ventas y una serie de variables que coloca la aduana nacional para darle un título de operador económico autorizado. No tener deudas con el Estado, no tener un tema de liquidez por encima de ciertos rangos que pide la aduana. Entonces, a estas personas que son VIP, y en Bolivia tenemos 63 empresas OEA certificadas. No solamente están importadores, están también exportadores, agencias despachantes de aduanas, empresas de transporte. Entonces, ¿qué pasa si mi proveedor es un OEA en su país? Entonces ya tengo un poco de más garantía de que la mercancía me va a llevar en las condiciones correctas. ¿Qué pasa si yo estoy exportando y yo soy OEA? Entonces la persona que me está comprando va a tener un tema adicional, porque el operador económico autorizado está en todo el mundo. Entonces, ¿eso qué minimiza? Los riesgos de operaciones impagas. No. Aparte de asegurar con los medios internacionales de pago, que ahora los vamos a explicar, también es importante el tema de a quién le estás comprando, ¿no? Entonces, el operador económico autorizado es un gran tema. Les voy a dejar un link de lo que es el operador económico autorizado en el mundo para que ustedes también vean este programa que está súper interesante. Entonces, lo que tenemos que escoger es cuál es la forma más, no solo cómoda, sino segura de establecer cómo nos van a pagar, ¿sí? Y obviamente eso también tiene que estar en el contrato, la forma de pago. Me vas a pagar por transferencia bancaria, me vas a pagar en un cheque certificado, me vas a pagar en un crédito documentario, me vas a pagar en un SWIFT bancario, ¿sí? ¿Cómo me vas a pagar? Cuanto más formal sea la forma de pago, es más seguro, ¿sí? ¿Qué influye en la forma que quiero que me pagues? Mucho influye la confianza. Entonces, si tú realmente tienes confianza en el proveedor de que te va a mandar los productos correctos, bueno, entonces no hay problema del pago. Lo mismo va a pasar cuando exportemos. La solvencia del importador. La solvencia del importador es fundamental, ¿no? Porque si ese importador es una persona que rota siempre, entonces esa persona me va a comprar siempre. Es por esa situación que en nuestro país, por ejemplo, haciendo mucho, no es que me he especializado, ¿no? Pero les comento que hay muchas personas que se han dedicado al tema de la construcción en nuestro país. Entonces, ese nicho de mercado de construcción definitivamente ha sido un boom en mucho tiempo en nuestro país. Entonces, analizando un poquito el caso, por ejemplo, de Aceros Arequipa. Aceros Arequipa le vendía a 3 o 4 personas en Bolivia. Máximo. Está el grupo Salki, está Monterrey, está Las Lomas, por darles ejemplos de importadores grandes. ¿Por qué? Porque ellos eran confiables, porque tenían un nivel de rotación amplio. Pero si le podría comprar Aldo un camioncito de fierro a Aceros Arequipa, podía. Pero las condiciones de pago eran muy altas y el precio no era nada conveniente. Entonces, si Carlos, qué sé yo, agarraba y traía un camioncito para probar suerte, puede ser que lo rotara en un mes la mercancía. En cambio, estas empresas la rotaban en una semana. Entonces, ese es el tema del grado de confianza. Entonces, Aceros empezó a vender solo a estas empresas, a darles precios preferenciales a estas empresas, pero ¿qué hizo Aceros? Vio que estaba perdiendo el tema del intermediario, entonces decidió competir también como Aceros Arequipa en Bolivia. La confianza entre las partes, la solvencia del importador, la agilidad del medio de pago. Si el medio de pago es muy líquido, es bien confiable y es más seguro. La situación económica y política del país, fundamental. Es por eso.
Hernán. Acá yo me tomé la molestia de buscar un poquito sobre un libro del licenciado René Barrera Ojeda, tal vez lo ha conocido, en el cual veo un cursograma, podríamos decirlo, de cobranza, en el que cuando se hacen, digamos, la importación o la exportación, los bancos juegan un papel muy importante, como ser un banco cobrador y un banco remitente. Al mismo tiempo tenemos un banco negociador y un banco emisor para el beneficiario, ¿no? Cuando lo haces por cheque o un pago anticipado directo en una cuenta abierta. Y en este nos dice que es la forma directa que realiza el importador a la cuenta del exportador. Esta forma es un poco usual porque implica mucho riesgo y no hay garantía alguna de embarque para el comprador. Este tipo de pago queda totalmente a merced de la buena fe y solvencia del comprador. Después podemos ver las cobranzas a la vista contra entrega de documentos. En el caso del exportador, y por legítimo derecho décima, entregar los documentos mediante un documento financiero, que ahí interviene un banco, con la entrega del banco para que bajo sus instrucciones recibas y entregues los mismos al importador, previo y o aceptación de letras o pagarés. ¿Estoy en lo correcto, licenciado? Claro, y has un poquito, has descrito lo que ya vamos a ver. Los medios. Sí, me he tomado la molestia. Aquí tengo unos flujogramas. Súper bueno. De ver. Genial, genial. Yo estoy buscando su libro de René. Lo único que he podido encontrar es el tema de el manual de comercio o el ABC. No sé cuál estás agarrando tú, que es interesante. Yo tengo en mis manos el que es operaciones comerciales de exportación de mercancías. Perfecto. Entonces, no, está súper bueno. Yo para este módulo, les digo, yo he tomado el tema de, aquí está. Ay, ¿dónde están nuestros medios internacionales de pago? Aquí está. Tenemos a Marketing Internacional y Medios Internacionales de Pago de José Luis Riesco y Álvaro García, que son bien comunes a los medios de pago que tenemos en América Latina, ¿sí? Ojeda lo escuché, pero no, la verdad no lo consideré, pero sería interesante. Y este que es los medios internacionales de pago de este señor, que este es el que también estoy usando para este módulo, que también me parece interesante el que me has dicho que tiene flujogramas, que me parece buenísimo. Aquí yo tenía que crear los flujogramas para explicaros un poco el tema. Es de Javier Marcos Díez, es Medios Internacionales. De todas maneras, también les voy a pasar la bibliografía para que ustedes vayan viendo y vamos a ir complementando con unos videos, ¿no? Pero es muy interesante lo que dices. Cuanto más formal, y es lo que les decía, ¿no? Cuanto más formal sea el proceso de pago, por ejemplo, tú hablabas de un crédito documentario, entonces va a intervenir una entidad financiera donde tenga presencia, donde vive el vendedor y donde está el comprador, para que de alguna manera haya una triangulación. Eso lo vamos a ver ahora, no se preocupen. Vamos a los costos y las comisiones. Este punto también hace que, yo también quiero que participe un banco, ¿sí? Para garantizar todo, ¿sí? Pero también cuesta, ¿no? Y ahí es el tema, las comisiones financieras. Cuanto más se involucra el banco, más caro es. Entonces, a veces la gente dice, pucha, sí, me gustaría un crédito documentario, pero sale un poco caro. Pero ojo, si estoy vendiendo mucho, entonces ya veo esa situación. O cómo me ahorro, como en el caso que les comento de esta empresa grande que es Acergal, digo, pucha, no me ahorraré el tema de riesgo colocando una empresa allá, ¿no? Entonces, cuando escoges el medio de pago,
también afecta el tema de la comodidad y la seguridad de las partes. Si para mí es cómodo hacer una transferencia bancaria o un subbancario, lo hago. ¿No? Pues es más cómodo, tal vez siempre y cuando los riesgos no sean tan fuertes. ¿Sí? Entonces, porque lo que quiere el medio de pago, más allá de la formalidad, es asegurar la finalización de la operación, ¿no? Para que exista una persona que pueda exportar su producto y otra persona que pueda pagar por ese producto e importarlo correctamente. ¿Ok? Entonces, justamente ahora es lo que vamos a ver de los medios internacionales de pago. Entonces, vamos a estos medios internacionales. Ya, ok. Comparto otra vez mi pantalla. Muy bien. Entonces, justamente es lo que vamos a ver ahora, ¿no? La forma, los conceptos y las condiciones del pago. Para empezar, ¿sí? El pago, ¿sí? Es la relación que va a existir en el momento que nos entreguen el producto y obviamente la obligación que surge del vendedor por el pago. En el concepto pueden existir pagos antes de que se entregue la mercancía, simultánea a la entrega, o puedes haber pagos que sean posteriores a la entrega. Tú decides cuál es el más conveniente. Obviamente, un acuerdo entre las partes, ¿no? Adicionalmente, el medio de pago lo podemos definir como el instrumento que va a liquidar la deuda, ¿sí? Y que va a materializar tanto la obligación del vendedor en venderte el producto y la del comprador en pagar el precio, ¿sí? ¿Cuáles son los medios de pago internacional, mis queridos alumnos? Empecemos. El primero, ¿sí? Bueno, el primero, ¿cómo se clasifican nuestros medios de pago? Y básicamente podemos hablar de la confianza y la posición negociadora entre las partes que va a hacer que clasifiquemos estos. También podemos clasificarlos por la seguridad del cobro, podemos clasificarlos por los costos. ¿Cómo vamos a ir entendiendo estos conceptos? Pueden existir pagos que los llamamos pagos documentarios. ¿Por qué existen pagos documentarios? Porque hay un involucramiento acá de algunos otros entes que son financieros que nos permitan procesar el pago. ¿Sí? Cuando hablamos de pagos documentarios, ¿sí? Las mercancías son cargadas, se transportan, se envían, ¿sí? Pero los documentos se entregan a un tercero, en realidad a una entidad financiera, que obviamente va a asegurar que con otro banco que vive en el país del comprador le diga, ha llegado tu mercancía, ¿sí? Le pagas a este banco, ese banco dice, se ha pagado y le entrega los papeles. Entonces, esos son los pagos desde el punto de vista documentario. Va la mercancía por un lado, pero los papeles de importación van seguritos con un banco hasta que se cancele. Entonces, va a haber operaciones documentarias y operaciones, bueno, que no requieran un tercero. Esas operaciones que no requieren un tercero son las más sencillas y por eso la norma, la literatura, lo que ustedes quieren ver, los clasifica en medios de pago simple. ¿Por qué son simples? Porque no requieren más que el documento. Puede ser, lo más es plata,
Eso casi ya no hay. Ya no es que tú te llevas los $200,000 y vas a pagar, no. Entonces eso ya casi cero. Algún tema específico, pequeño, pero cuando ya estás hablando de buenos negocios, billetes o monedas, no. Cheques bancarios, buena forma. Orden de pago simple, no documental, ¿ok? O la remesa simple. Son los tipos de medios de pago que los llama la norma simples. ¿Por qué? Porque no requieren más que el pago en específico. Y los medios documentarios, que es la otra forma, tenemos 3, la orden de pago documentaria, la remesa documentaria y el crédito documentario. ¿Sí? Entonces vamos a hacer los simples y obviamente los documentarios. ¿Cuáles son las características de cada uno? ¿Sí? Y obviamente ya un poquito ya las hemos visto, la formalidad, ¿sí? Pero ¿cómo vamos a escoger cuál es la mejor? Seguramente vamos a inclinarnos por la confianza que tengamos con nuestros proveedores o los proveedores tengan con nosotros. La seguridad del cobro, ¿no? Y otra cosa que influye bastante, señores, es el costo del pago, el costo del medio de pago. Más formal, más caro, pero ojo, más seguro. ¿Sí? Más seguro. Entonces, si hacemos una pequeña comparación, si usamos un cheque personal, que es bien atípico, o un cheque bancario, la confianza debe ser alta entre el proveedor y el comprador. La seguridad de estos procesos es baja, ¿sí? Y el costo es totalmente bajo. Pero si hablamos de un orden de pago simple, también estás hablando de una alta confianza, una seguridad del medio que es baja y el coste también es bajo. Pero cuando ya vas viendo, por ejemplo, la orden de pago documentario, la confianza es mediana, no lo conozco mucho, la seguridad es mediana también por el tema de que se efectivice y el costo es medio, más o menos alto, ¿no? Pero si ya vas al extremo, el crédito documentario, donde, ojo, no importa si no tiene plata para pagar, le pueden financiar el pago. Tienes una confianza mínima en tu cliente, tu seguridad de cobranza es altísima, ¿sí? Pero tu costo es alto. Para mercancías de gran volumen, para que puedan ser pagados. Vamos a ir viendo algunos, no todos, pero sí algunos. Primero, vamos a ver los simples. Y en estos simples tenemos, por ejemplo, el cheque bancario. El cheque bancario participa en el cheque bancario un librador, ¿sí? Que genera el tema del mandato del pago, si la persona que está emitiendo el cheque, y va dirigido a un banco, que es el librado, ¿no? Es la persona que se va a encargar del pago a favor de una persona concreta, puede ser natural o jurídica, ¿sí? Y obviamente lo único que establece el librado, que es el banco, es que tengan los suficientes fondos, ¿sí? Entonces, este tipo de pagos refleja la solvencia del librador. O sea, porque no puede girar más plata de la que tenga en la cuenta, ¿no? Entonces, obviamente, eso verifica el librado, ¿sí? El cheque bancario está para operaciones de compra-venta internacional, ¿sí? Con mucha confianza entre ambas partes. Y lo que se hace básicamente es que
el importador le pida a un banco del extranjero que libre un cheque al comprador, digo, al vendedor para obviamente concretar la transacción, ¿sí? Obviamente esto implica un costo mínimo, ¿sí? Y tiene que haber el corresponsal del banco, ¿no? Para que pueda hacer este proceso. Ok, ¿quiénes intervienen acá en un cheque bancario? Está por un lado el importador. ¿Qué hace el importador? Solicita al banco librador la emisión del cheque, ¿sí? El banco emisor, ¿sí? Emite el cheque bancario contra las cuentas del librador, ¿sí? A favor obviamente, del exportador o del proveedor, ¿sí? Existe un banco pagador, ¿sí? Que realiza el pago. Normalmente una sucursal o corresponsal. Entonces aquí es bien importante, los bancos trabajan con corresponsales. Hay instituciones financieras que tienen temas directos, por ejemplo, el Banco de Crédito es del Perú, entonces tú tienes una persona, tu exportador o tú estás exportando al Perú, entonces es mucho más fácil, ¿sí? Y mucho más barato, ¿sí? El exportador que va a ser el beneficiario del pago. Aquí tengo un pequeño circuito, ¿sí? De lo que les digo, ¿no? Entonces, primero está el contrato de compra-venta, ¿no? Entonces, recibe el importador las mercancías, ¿sí? Y solicita al banco emisor, remite el cheque bancario. El banco emisor remite el cheque para que se pueda emitir, le da el cheque al importador y este lo manda al exportador. Puede ser por mensajería, correo ordinario, ahí ya empiezan los riesgos. El exportador entrega el cheque al banco pagador y el banco pagador abona el importe del cheque al exportador. Obviamente ahí carga las comisiones y los intereses que podría generar la operación. Son 6 pasos este circuito, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos? Por un lado, la insolvencia del importador, ¿no? Pues si te gira si te da un cheque sin fondos, complicado. El riesgo de falsificación también hay que ser considerado, pero entre los pros de esta forma de pago, al exportador hay una garantía del cobro del cheque personal. A veces hay países que no se hacen problema de pagar estos cheques. Es rápido, ¿sí? Y obviamente le permite al importador un ágil cumplimiento de las formalidades aduaneras de importación porque estás recibiendo la mercancía y adicionalmente estás recibiendo los documentos. Recién recibe los documentos y recién procesa el pago. El exportador va a tardar un poco en recibir su pago hasta que todo este proceso y circuito comercial se cumpla. Cheques, lo mínimo, señores. El que vamos a ver más son las transferencias, ¿ya? Pero bueno, es un medio de pago y es importante verlo, ¿sí? Mucho tiene que ver también la solvencia, como les digo, del importador y también a veces la solvencia entre las partes intervinientes, tanto el importador como el exportador para poder pagar, ¿no? Porque los bancos pagadores también se fijan en eso, ¿no? No es pagar cualquier cheque, entonces ya las comisiones y estos temas se vuelven un poquito riesgosos. Es fácil siempre y cuando hay una confianza entre comprador y vendedor. Pero les digo, es lo menos. Es lo menos. Aquí, lastimosamente, en Bolivia no tiene muchos bancos corresponsales. Es más, los bancos corresponsales son muy caros. Entonces, por ahí conviene en Bolivia hacer más un tema de SWIFT bancario, que lo vamos a ver.
Pero tenemos este otro medio de pago, que es la orden de pago simple. ¿Cuál es la orden de pago simple? Básicamente la transferencia, ¿sí?, a petición de un ordenante, que en este caso va a ser el importador, a una entidad financiera que tiene cuenta corriente, ¿no? O sea, donde este importador tiene la cuenta corriente para que pague al exportador, o sea, a este beneficiario en otro país, ¿no? Esta es una orden de pago simple. ¿Cuál es la condición? Vuelves a jugar con tu propia solvencia, vuelves a jugar con tu propio plata, ¿sí? En este tema de pago simple, no implica una obligación de la presentación documentaria para la transferencia, ¿sí? Vas a embarcar las mercancías con los documentos, ¿sí? Y obviamente cuando recibas toda esa información, recién procesas el pago, ¿sí? La orden de pago solamente va a aparecer un único banco en la operativa, una persona que le va a hacer el pago a la persona. Obviamente ese banco tiene que tener alguna relación, ¿sí? Entonces, el banco emisor de la orden de pago debe ser el mismo del beneficiario. Ahí tenemos el ejemplo del banco de crédito, ¿no? Si lo estoy pagando al Perú, me funciona. Los costos obviamente son menores, pero tiene que haber el mismo banco. Complicado, pero obviamente existe esta forma. La orden de pago puede ser directa o indirecta. Indirecta cuando aparecen varios bancos en la operativa. Y obviamente se requieren bancos corresponsales y la orden de pago puede ser directa cuando definitivamente hay este tema del banco, del mismo banco, ¿sí? En la práctica, mis queridos alumnos, se utiliza mucho el SWIFT bancario, ¿no? Como los tipos de orden de pago que puedas tener. La orden de SWIFT, ¿sí?, son mensajes transmitidos con un sistema que se llama SWIFT. El sistema SWIFT es el Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, o sea que es un tema internacional, ¿no? Su sede está en Bélgica, ¿no? Y genera este tema de la mayor parte de los bancos internacionales que hacen este tema de los comunitarios, que son básicamente comunicaciones para pagos internacionales. Listen, hay un micrófono encendido, por favor, si pueden apagarlo. Sí, creo que es el de Jonathan. A ver. Sí. Ok. Bárbaro. Listo. ¿Quiénes intervienen acá? ¿Quiénes intervienen? Tenemos primero un ordenante, ¿sí? Un ordenante que es el importador. Esta persona solicita al banco la emisión de una orden de pago simple. Tenemos el banco, tenemos el banco emisor que da la instrucción para el proceso de la orden que ha sido hecha por el importador. Tenemos un banco pagador que realiza el pago, ¿sí? Normalmente donde el exportador tiene su cuenta mejor, ¿sí? Porque va de cuenta a cuenta. Y tenemos al exportador que es el beneficiario del pago. ¿Cómo funciona el operativo? Primero, se suscribe el contrato de compraventa, ¿sí? Y el exportador envía la mercancía con los documentos para el despacho aduanero. Otra vez, un riesgo fuerte para el exportador porque está enviando toda la información. Recibe la mercancía, el importador está ok y solicita al banco emisor emita la orden de pago a favor de la cuenta del exportador. El banco emisor agarra y hace el tema de la orden, procesa la orden, obviamente junto con los costos y comisiones que genera. El banco emisor emite la transferencia al banco pagador, ¿sí?
por la cantidad acordada y el banco pagador abona esa cantidad de plata a la cuenta del exportador, obviamente descontando sus comisiones pertinentes. Entonces, ahí se completa el ciclo. Obviamente que es una operación riesgosa para el exportador porque manda la mercancía más los documentos. ¿No? Otra vez, pros y contras. Para el exportador es un medio de pago ágil, ¿sí? Implica un tema de transferencia no más rápida. No hay peligro de extravío como en el caso del cheque, ¿sí? Y para el importador a veces es un costo reducido, va a depender mucho del banco, ¿no? Pero algunas desventajas, a veces las transferencias son revocables por el ordenante. Puede ser que tu cliente agarre y ya estás procesando y diga un cachito paralo, no le vamos a pagar, ¿sí? Y lo peor es que si es que no te paga, tampoco hay la otorgación de una financiación bancaria, porque el banco lo único que hace es transmitir órdenes de pago, nada más. No hay como en el crédito documentario que vamos a ver, que el banco, al ver que no está pagando, hasta le puede ofrecer un crédito. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos? Sí. Sí, otra vez está el... Una pregunta, por favor. Dígame, por favor. Buenas noches, soy nuevo en la materia. Bienvenido. Simplemente, gracias. Estaba comprendiendo de que este pago SWIFT sería el más recomendable, el que más se usa, que tiene ciertos beneficios, ¿correcto? Así es. Ok, entonces, ¿cuál sería la magnitud? ¿Qué significaría cuando yo tenga el producto? O sea, cuando lo tenga en aduana, cuando lo tenga ya desaduanizado en mis manos. ¿Cómo puedo comprender esa parte, por favor? Gracias. Ok, Roberto, bienvenido. Sí, no es el mejor, no es el más formal, pero ese es el más utilizado en Bolivia. Definitivamente es el más usado en Bolivia. Y como te digo, como corolario a esta parte de los medios de pago, vamos a analizar la resolución de directorio y la resolución de presidencia que obligan a generar una bancarización del proceso de pago aduanero. Entonces, estos medios de pago, Roberto, que les estoy explicando, forman parte de un concepto un poco más amplio que es el tema del valor de la transacción. Tú sabes que el valor declarado en aduanas debe ser justificado y ese valor justificado justamente va a los medios de pago usados. Entonces, cuanto más formal sea tu medio de pago, Roberto, va a ser mucho más formal, mucho más justificado el valor de transacción. Entonces, lógicamente, si tienes el SWIFT bancario con la orden de pago, muchas veces yo les pido que en esa orden adicionalmente coloquen o el contrato o la factura que están pagando para que esté vinculado, ¿sí? Vinculado. No es el único, pero es uno de los más usados en Bolivia. Si no me equivoco y si hay alguna pregunta más que podamos nosotros resolver, tengo un videito interesante. Dígame, por favor, buenas noches. Buenas noches, quería consultar, en el caso de que se haga un pago anticipado al proveedor y llega a la aduana y todavía no se le ha cancelado, ¿hay problemas al momento del despacho? No, ninguno, siempre y cuando, Ariela, tú coloques como un pago posterior o un pago al crédito. Ojo, el valor que les estoy hablando, que es el valor de transacción, es el valor pagado o, dice la norma, o por pagar. Entonces, si tú me dices que en el contrato está que una vez recibidas las mercancías tengo 30 días para el pago, es diferente, ¿no? Entonces, no te va a exigir la aduana que la mercancía esté pagada. Pero si es anticipado, sí es necesario para nacionalizar, ¿no? Claro, por formalidades aduaneras, sí, va a depender mucho del contrato y va las condiciones de pago. Pero sí, en lo posible, cuando es un anticipado, necesariamente
los papeles se hacen antes, la mercancía llega después, ¿no? Entonces es correcto. Les voy a, Sí, ahora, dígame por favor. y si es 50%, Tampoco hay problema. O sea, es que depende. Nosotros vamos a ver en el tema de la formalización y el uso de la resolución, existen pagos al contado, al crédito, pagos mixtos, o sea, una serie de temas. Lo que tú tienes que probarme después es el valor pagado por pagar. Por eso es que puede estar, como te digo, la mercancía pagada en un 100%, pagada parcialmente, bajo las condiciones de entrega. Mucho depende eso de la demostración al técnico aduanero. ¿Por qué? Porque no se olviden que cuando tú haces la declaración de importación, una vez que tú pagas tus impuestos de importación, te sortea canal. Y entonces en ese canal, si es amarillo o rojo, hay una verificación, un reconocimiento físico, perdón, y un examen documental, y obviamente podría surgir un informe de variación de valor, porque las mercancías son ostensiblemente bajas. Es ahí donde entran los medios de pago, porque si tú me pruebas que esa mercancía tú has pagado un valor o vas a terminar de pagar un valor, estás justificando el valor declarado en aduanas. Marta. Bueno, era mi pregunta más sobre la orden de pago simple, en el tema de importación y la forma de declararlo, porque generalmente, lo hacen cuadrar, pues, lo que es la factura comercial con el suite bancario para respaldar documentalmente el precio realmente pagado por pagar. Así, Pero lo de sí, ¿no? Entonces, pero las comisiones, son aparte. o al menos en una orden de pago simple, no está contemplado. Entonces, ¿cómo hacemos el reajuste? Porque entonces no se acepta el valor en aduana y mucho menos el valor de transacción no se va a aceptar. No, La Marta. orden de pago simple cuadra con la factura comercial, digamos, ¿no? Y Claro, claro. Lo que entonces, tienes que y hacer es las cuadrar comisiones, tu valor FOB, ¿no? El sí, valor de la factura y de la mercancía. exactamente, pero eso está en la orden de pago simple. Sí. Pero en la orden de pago simple no están las comisiones, o sea, bueno, yo no tenía entendido lo de la orden de pago simple, que intervenían varios bancos, pero entonces Hay como bancos corresponsales, hay bancos sí, corresponsales cuando haces y un importe. esas comisiones van a formar parte del valor, del valor de transacción, o sea, para llegar al valor en aduana, o no, No, ¿cómo debería declararlo el para importador, o nada. es que no? Para Ok, nada. Lo que pasa es que esa orden de pago, sí, que ah, tú estás haciendo como importador, tú estás asumiendo sus costos, que no, obviamente no los vas a trasladar al exportador, no, a menos que tú hayas ujú, pagado algo en el contrato, pero por lo general no se le traspasa ese costo financiero. Ese costo financiero entra mm, directamente a tu estado de resultados y obviamente no tiene ujú, nada que ver con la transacción. Lo que se fija la aduana es que la factura ujú. comercial, el valor FOB de la Sí, factura comercial, cuadre con el tema del pago para probar el tema del valor pagado valor pagado o valor por pagar. ya, ¿y qué pasa si en la orden de pago simple, solamente colocamos, o bueno, si voy a realizar una compra, pero coloco tipo de pago o documento al cual va dirigida este pago, ¿no ve? En detalle, entonces yo coloco factura pro forma. Entonces, como que no le da no sé, un valor, digamos, O sea, algo no que sé, pueda pues a mi cruzar, invoice, digamos. sí, algo que pueda yo Es- cruzar, a ver, ya les voy a dar unos tips más aduaneros, digamos, ya, para lo que es el Ujú. tema del valor. Muchas veces Sí, el valor. el técnico aduanero genera la duda razonable porque no puede Ujú, ligar el pago con la factura, o el pago con el contrato, o el pago con algo, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy ujú. pagando 50-50, 50% lo pagado Adelantado. con una orden de pago y Ujú, 50% con una remesa simple posterior a 30 días, por ejemplo, ujú. entonces,
por lo menos yo tengo que decir, en el contrato está que yo pago 50 y después de 30 días pago 50. Entonces, por eso, señor técnico, usted va a ver que el valor de 100 está compuesto por 50 en efectivo que está acá y 50 que voy a pagar de aquí a 30 días. Entonces ya no solamente me sirve la remesa o me sirve el pago, sino adicionalmente me sirve el contrato. Por eso es que volvemos a nuestros pasos, ¿no? Es importante, queridos alumnos, súper importante cumplir la secuencia, factura pro forma, contrato, factura, ¿no? Entonces ya le das composición al pago. Hay gente que ni siquiera el SWIFT bancario cuadra con el importe. Sí, no cuadra. No cuadra, o sea, no cuadra, pero no cuadra no por $10, no paga por $30,000. ¿Y por qué? Porque a veces pensamos que la aduana no va a revisar y la aduana revisa. Por ejemplo, te pide Marta, o sea, si le estoy fiscalizando a Marta, ya ni siquiera le digo a Marta, ya he revisado todos los extractos de Marta, de todos los bancos, y he determinado la cantidad de remesas al exterior que ha hecho. Entonces, cuando te fiscalizo, te digo, Marta, ¿con qué has pagado? Con este SWIFT. Ah, dice $30,000. Sí, pero tenemos otro de 20,000. No, entonces, la duda nace ahí. La duda es razonable. ¿Ok? Exactamente. Bueno, señores, vamos a ver este pequeño video de demostración del tema del pago, ¿ya? Del SWIFT, que lo tengo acá para que lo puedan revisar. Ok. Hola a todos, soy Eva y he decidido realizar estas mini cápsulas debido a que tengo algunos años de experiencia en comercio exterior en la parte bancaria y bueno, no he querido desperdiciar el conocimiento que adquirí, por lo cual decidí ayudar a aquellos que inician en este mundo de las transacciones internacionales. Hoy revisaremos algo que es muy frecuente de mencionar cuando no han llegado los fondos a tu banco o cuando la contraparte te dice dame el código SWIFT para realizar la transferencia. Y por ahí va justamente su significado, porque efectivamente es un código y sí se interpreta de esta forma: SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, o también denominado código BIC, Bank Identifier Code. Es una serie alfanumérica de 8 u 11 dígitos que sirve para identificar al banco receptor cuando se realiza una transferencia internacional. Así lo explica bbva.es y para mí es bastante acertado. Quizás recuerdes algo configurado de esta forma. ¿Es al azar? ¿Cómo se conforma el código SWIFT? Pues no es al azar. Comienza con la identificación del banco, 4 letras, luego el código del país, 2 letras más, código de localidad, otras 2 letras, y finalmente, de forma opcional, el código o número de sucursal. Esto es lo que determina que sean 8 u 11 dígitos. En Chile, por lo general no se ocupa, por tanto se rellenan los 3 dígitos con X, significando que no existe sucursal. Si lo ponemos en práctica en Chile con un banco hipotético llamado Banco Social de la Verdad y la Justicia, agregaríamos sus siglas BSBJ, luego el código del país, CL para Chile, localidad RM por región metropolitana y finalmente las 3X porque no me alcanzó para colocar una sucursal. Es decir, el código del banco hipotético Banco Social de la Verdad y la Justicia de Chile sería BSDJCLRMXXX. Estos códigos son únicos, pero hay que tener mucho ojo con no confundirlos. Los bancos suelen llamarse de forma similar y eso puede causar un poco de confusión. O que tu transferencia llegue a otro destino. Pero entonces, ¿por qué piden el SWIFT como comprobante si es un código? Volvamos nuevamente al nombre. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, o mejor en español, porque en inglés no se me da, Sociedad para la Telecomunicación Financiera Interbancaria Mundial. Es decir, una especie de mensajería interbancaria, que consta también de distintos tipos de formatos llamados MT.
El más conocido es el MT-103, que es para transferencias a terceros. Si deseas saber el detalle de los campos y los tipos de mensajería, revisa los links que te dejaré en la descripción. Tendrás una lectura para bastante rato, así que te los aconsejo para consulta. Resumiendo, el término SWIFT en comercio exterior puede ser un código o un mensaje. Código, que identifica el banco emisor o receptor. Y un mensaje, llamado MT, que sirve para pagos y la mensajería entre distintos bancos. Aclaro, por cada transacción bancaria entre distintos bancos existe este mensaje o comprobante. En comercio exterior se utiliza generalmente este código o mensaje para cartas de crédito, pagos a terceros, o también llamadas wire transfer, pagos entre bancos, cobranza extranjera, entre otros. Bueno, espero les haya quedado claro qué es un SWIFT y puedas mejorar la comunicación en comercio exterior. Dejen sus comentarios, dudas o ideas para realizar una nueva cápsula para que Eva te lo explique. Gracias por ver y no olviden suscribirse en mi canal. ¡Saludos! Ok, entonces esa es un poco la explicación de lo que es el SWIFT. Es uno de los... Me he detenido acá porque definitivamente es uno de los temas más importantes y los más usados en Bolivia, ¿no? Es uno de los más usados. Yo diría que casi el 90% de nuestras importaciones están usadas con SWIFT bancario, ¿no? Por el tema de la rapidez en el tema de telecomunicación. ¿Ok? Bueno, veo algunas caras, no caras nuevas, pero sí veo algunos nombres nuevos ahí, porque no todos encendemos la cámara. Sí, bueno, un poquito para hacerles el update, por favor, tienen que revisar la plataforma. Tenemos ahí un foro donde ustedes van a ya colocar cuáles son sus productos y obviamente un pequeño análisis, ¿no? Ayer me escribía uno de ustedes y me decía, ¿qué voy a considerar? ¿Voy a considerar todo? No, escoge de acuerdo a tu producto cuáles son las barreras más importantes que deberías considerar, ¿no? Para que tú puedas exportar un producto, ¿no? Considera también ahora el tema del neuromarketing, que también lo estamos poniendo en la plataforma para darle la textura, ¿no? Les comentaba que en un módulo anterior me expusieron, o sea, me pidieron que exportar el mentizán, ¿no? Me parecía súper interesante y la empresa quería exportarlo con el mismo color, el color verde, pero cuando quería entrar al tema de Chile, vio que tal vez no era una buena idea el verde y entonces se escogió otro color por el tema de la percepción. Entonces eso es interesante. Y esta segunda semana con los medios de pago ya les voy a pasar la segunda tarea, que es un formato de informe, un informe gerencial donde ustedes como expertos en comercio exterior y marketing internacional van a poder aconsejar a la alta gerencia la exportación de un producto, del producto que ustedes están viendo. Entonces háganlo. Adicionalmente tienen en la plataforma ya el examen de la primera semana. Todas las clases están grabadas para que ustedes puedan repasar. Es básicamente un tema de que se lleven un poco de conocimientos frescos. Licenciado, Jonathan. licenciado, no sé si me puede ayudar un poco, por favor, en el punto 2 del segundo foro. En el punto 2, 3 y 4, por favor. Ok. ¿Eso es del informe? Del segundo foro. Del segundo foro. Acá, sí, acá dice en el punto 1 dice antecedentes, en el punto 2 Ah, dice ya, es el informe, sí. Es el informe que yo les he colocado. A ver, les explico. ¿Dónde está? José. Que está en el foro. Ok. Aquí está, justamente si ya han subido la tarea, ahí está, la tarea 2, que lo debe poner como foro. Bueno,
lo tienen que contestar. Descomparto mi pantalla. Básicamente esto es el formato que debe ser el formato del informe que debe contener antecedentes, ¿sí? Cuáles son las razones para internacionalizar a la empresa, ¿no? El portafolio de productos, con qué productos ustedes van a trabajar, es lo que están haciendo ahora y lo tienen que colocar en el informe, es solamente ya copiar y pegar lo que están haciendo. El análisis del mercado, los factores económicos, que hemos analizado la primera clase, cuáles son los comerciales, los legales, los de medio ambiente, los tecnológicos, entre los que hemos revisado. Y obviamente tienen que hacer una conclusión si es favorable o desfavorable el mercado donde quieren competir. En el punto 4 deben señalar cuál es la estructura de exportación. ¿Cómo quieren exportar su producto? ¿A través de una agencia? ¿A través de una subsidiaria? ¿Quieren abrir su propia empresa afuera o quieren usar un broker? El tipo de medio de pago, justamente cuando ya completemos este módulo, vamos a ver el tipo de pago de medio internacional que ustedes van a aceptar en la exportación. SWIFT bancario, una orden de pago documentario y obviamente los costos que les implicaría en supuestos, no necesitamos nada más. Y obviamente debe su trabajo también tener una recomendación, ¿sí? En el que ustedes vean el plazo en el que van a recuperar la inversión, ¿no? Puede ser 3 meses, 6 meses, un año. Con esta información que en mi criterio es una de las que va a dar el pantallazo a la alta gerencia, ustedes van a poder determinar la viabilidad de la exportación de un producto, que ese es lo que quiero que se lleven de este curso. La forma en la que ustedes pueden exportar un producto y qué elementos adicionales en el tema del pago y obviamente la estructura de exportación deberían considerar. ¿Ok? Más claro. Licenciado, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, quería hacerle una petición. Claro, Rubén. Trabajando en una empresa y la misión que nos han encomendado es para darle utilidad al trabajo en el que yo estoy desempeñándome actualmente. Lo que queremos hacer es una empresa que comercializa insumos médicos odontológicos. Wow. Entonces, la misión que nos han encomendado es más bien hacer una importación, la misión que nos han encomendado. Y la tarea de exportación la podría hacer, pero no tendría mucha utilidad porque en mi vida real lo que me han encomendado es hacer más bien una importación. No hay problema, Rubén, no hay problema. No hay problema. Es que esta estructura se puede también voltear al revés cuando tú quieras importar. Y me parece bien interesante porque les comento, en esta época de pandemia, así como dice Rubén, las empresas han hecho algún giro del negocio. Por ejemplo, recién, y justo aprovechando, Rubén, y te doy un tip, ¿no? Una persona que importaba azulejos, ¿sí? Ya me llamó la anterior semana y me dijo, no, Jorge, ¿sabes qué? Dime qué tengo que hacer, quiero traer respiradores. Bueno, entonces le dije, está bien, todos los respiradores tienen esta estructura, tienen esta partida, tú tienes que hacer las modificaciones en tu padrón. No hay problema, lo hago. Bueno, no le puede decir que no lo haga, ¿no? Trajo los respiradores, para mala suerte suya salió canal rojo, había un poco de subvaluación para el técnico, presentó documentos 10 días, 15 días, 20 días, ¿no? Y cuando ya sacó los respiradores, colocó el precio de los respiradores, la señora que vendía azulejos, le metió ni siquiera son respiradores, son generadores de oxígeno. Generadores de oxígeno.
y no le fue bien. No le fue bien, porque el boom donde nos faltaba el oxígeno ya pasó. O sea, ya estamos en una época de tal vez de la meseta hacia abajo, puede haber un rebrote de hecho, podría ser interesante, pero no la va a volver a vender igual. Así como hay empresas que se han estocado de barbijos KN95, que nos vendían los barbijos a 50, 60 bolivianos en la época de crisis, y hoy te lo están vendiendo el mismo barbijo en 10 pesos. Entonces, me parece interesante, Rubén, tu análisis respecto a lo que queremos hacer. No tengo problema de revisarlo. Sin embargo, rígete las mismas reglas, es lo mismo. Entonces, el mercado que tú tienes que estudiar es el nuestro. Y si es conveniente lo que tú quieres importar. No hay problema y yo te echo una mano en eso. Muchas gracias, le agradezco, licenciado. Había una persona que estaba levantando la mano, por favor. Sí, Licen, era yo, perdón. Franklin, ¿cómo Licen, estás? buenas noches, disculpe, tengo una pregunta que ayer se me dificultó en el trabajo. Si bien el trabajo se ha direccionado a qué productos se pueden exportar, perdón, pero yo siempre he tenido esa duda, o sea, estamos trabajando bajo qué criterio, o sea, ahora que vamos a hacer un marco más legal, eh, no entiendo si tenemos un techo presupuestario, si vamos a ir a tal consumidor o a tal lugar. Sí, hay supuestos, querido Franklin. O sea, tú eres artista de tu trabajo, ¿no? Pero lo que sí sería interesante sería un producto, como habíamos visto, ¿no? Un producto que sea tan bueno que tú veas que puede competir en otro mercado. ¿Y dónde lo competiría? En las primeras clases nosotros vimos las razones por las que las empresas deciden internacionalizarse. Una de esas es no solo generar mayor riqueza, sino también minimizar costos compitiendo en otros mercados que podrían a la larga ser mejores de los que está trabajando la empresa, ¿no? Obviamente, por eso yo he trabajado, mire, en el sector de manufactura. Mire, yo he visto que en el sector de manufactura, yo me he basado en el mercado de Perú, Ya. que sus exportaciones han sido superiores en los últimos años, pero sus importaciones menores, pero he visto que no hay reacción respecto a textiles y menor respecto a tipo manufacturado. Y asimismo he visto que usted ha dado factores, ¿no es cierto?, de educación, cultura y demás. Y he visto que en educación obviamente el Perú está casi al lado. Al tipo de cambio el sol es casi lo mismo, un poquito más. Y considero que ha sido un buen mercado. Yo he abarcado el textiles, pero no el textiles convencional de ropa de personas, sino mascotas. Interesante. A Interesante. mascotas, ¿por qué? Porque, Ojo, perdón, le escucho. perdón, Franklin, ojo, en el tema de textiles, en el tema de Perú, Perú tiene uno de los mejores algodones en Sudamérica. Entonces, Obviamente, pero eso es en materia prima. Claro, pero el fin del mercado me parece interesante. Sí, sí. Mire, yo he estudiado antes cuando era estudiante de mercado y he visto que era muy bueno. Por ejemplo, aquí en el mercado nacional, digo, si usted se va a la feria más barata, que es la 16 de julio, usted se compra para un pequinés, digamos, unos más chiquititos, con unos 12, 13 pesos, hasta 15, digamos. Pero la manufactura y la mano de obra es 7 pesos al productor. Entonces, casi para él 50% de ganancia. Y por eso te doy un tip bien interesante. Me parece bien bonito tu proyecto. Mira, yo te quisiera que te concentres en el Perú y te concentres en un sector del mercado que Lima, que es el más fuerte. Lima es el sector más fuerte. Exacto, y en el ambiente de educación también he visto que Lima está casi por nosotros. No hay muchas limitaciones, he visto que hay tratados, he visto que hay todo. O sea, pero mi pregunta va a esto, dicen.
cuando yo haga un estudio, ¿cómo voy a lanzarlo? O sea, tengo una limitación porque uno puede soñar, licenciado, con decirle, voy a poner tal empresa, tales manos de obra, tales equipos, pero siempre tiene que haber una limitación, yo creo. Sí, no te olvides, Franklin, que nosotros también hemos tocado el tema de la exportación de las medianas empresas. Que no sea un impedimento en tu proyecto el que tú quieras exportar de manera masiva, ¿ok? No, no. Tú tienes que concentrarte en algo que genere un negocio para la empresa a nivel de mostrarse de manera internacional. Yo te digo, en Lima hay factores muy interesantes, Franklin, porque Lima tiene casi un 35%, hasta un 40%, diría yo, de personas que han migrado de países de Europa a Lima por ser un país más estable Exactamente. El nivel y eso competitivo hace que es estas personas tengan un tema de consumo en el tema de mascotas, por ejemplo, efectivo. ¿no? Pero Entonces, tal yo vez me refiero, ¿hasta cuánto podemos invertir? Siempre es una restricción. ¿Hasta cuánto se puede invertir? eso va a depender, como te digo, Soñar, dice. del supuesto, Franklin. O sea, si realmente tú ves que el tema puede ser interesante, tendría que superar tus costos y por eso dentro de tus costos tendrías que colocar estas barreras, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país el tema de textiles, Franklin, no es muy alentador para las personas Obviamente. porque son un 40% de gravamen arancelario. Pero no te olvides que con el Perú tenemos acuerdos. Exacto. Eso puede ser mi trabajo. Entonces, excelente, excelente, Franklin. Vamos a revisarlo y vamos a dar el feedback correspondiente. Me parece súper interesante. Bueno, dicen muy amable, muchas gracias. Es que Chicos, tenía esa duda, si tenía no, una restricción para soñar, tal vez. no. Porque el factor tecnológico también te permite eso. Los factores más interesantes. Yo te digo, Franklin, en Estados Unidos he estado en shoppings gigantes que es pura mascotas. Entonces, no es un sueño, es una realidad y cada vez somos más conscientes del tema de las mascotas. Obvio, cada vez a nuestras mascotas las queremos más, ¿no? Ya no son mascotas, ya son parte de nuestra familia, yo lo veo así. Perfecto. Ok, señores queridos, les agradezco mucho primero por la licencia del tema de la reunión que tenía. Sí, lo vamos a tratar de recuperar, no se preocupen. Y por favor, terminen de llenar sus foros, vamos a hacer los feedback correspondientes. No debe ser un trabajo perfectible, pero sí tienen que tener la capacidad de aconsejar a la alta gerencia en el tema de exportaciones. ¿Ok? No olviden hacer sus exámenes, es súper sencillo el examen, no les va a durar más de media hora, solo tienen un intento, entonces traten de tener sus apuntes al lado para que lo puedan dar. Como parte de las herramientas asincrónicas. Y así como Roberto, que hay alguna gente que se está enrolando al curso, obviamente genere las notas correspondientes para que obviamente sigan avanzando en el diplomado. ¿Ok? Que tengan muy buena noche y cualquier cosa, por favor, estamos a la orden en el chat. ¿Sí? Que estén muy No se bien. olviden los Incotens, por favor. No, ahora mismo me pueden mandar un mensajito, tengo tantos grupos de WhatsApp de mis alumnos que por favor quisiera que me manden ahorita un mensaje y yo les reboto ahorita toda la información. ¿Ok? Por favor. ¿Tenemos un grupo? Es que realmente ya estoy perdido, perdón, mil disculpas. Sí, tenemos. Tenemos. Por favor, si me incluyen al grupo o lo tengo yo, pero les paso mi celular. Al chat de ustedes para que me agreguen a su WhatsApp. Yo les mando la información. ¿Cómo está, Lick? Buenas noches. Enseguida yo le agrego Lick al grupo y ahí puede mandar. Muchas gracias, querido José. Lick, gracias. O me envía directamente para que yo lo pueda cargar a la plataforma. También no hay problema. O sea, es un material es un material muy especial, José. Porque no es, entiendo que tienen una materia ustedes de Incoterms enterita, ¿no? Pero ese es un tema para que les ayuden sus contratos, básicamente. Entonces, ¿los podemos poner en la plataforma, José, o se los pongo directamente al WhatsApp? Ahorita creo que es lo más aconsejable para ¿Ya? WhatsApp. Muy bien, Lick.
Ahora Adelante, mismo Lijro, pues, enseguida lo voy a incorporar. Sí, Carlos, chateame más tarde si quieres para que podamos verlo. Sí, eso le iba a decir, que ya, ya igual ya estoy cansado. Ok, Más chicos, tarde le escribo, si no mejor. tranquilos, tranquilos, que tengan un resto de 21 de septiembre, apapachen a sus esposos, novios y etcétera, ¿ok? Los que estamos lejos. Por Un WhatsApp. momentito, por favor. A ver, por teléfono, No se, pues. José, no se José, por retiren, favor. por favor. No quería informarles dos cositas a los estudiantes, nada más que no se salgan del grupo, por favor, todavía. Ok. Gracias, licenciado. No, dos cositas, por favor, rápidamente. Les he enviado hoy día un mensajito para que puedan acceder ya a la nota de de la doctora Liliana Navarro. No sé si han accedido. Ya pueden, son dos pasitos importantes. Es el correo, su cara de identidad, descifrar una cosita, lo envían, por favor, y abren su correo. Ahí les va a llegar el módulo 1, la nota final y la nota de la asistencia, por favor. No les va a llegar desglosado, no les va a llegar por decirles el foro 1, el foro 2, cuestionario. Eso lo tengo yo. Cualquier duda, por favor, si quieren el desglose de la nota, me escriben, por favor, si no están de acuerdo con la nota. Solamente van a encontrar, como les digo, nota final, ¿ya? Nota final, NF, la nota de la asistencia, NA, por favor. Nota, Perdón. es el primer casillero y la nota final. Dígame. Esto es en el correo electrónico llegará. Hoy de hecho y he mandado No. la captcha. ¿O en dónde A ver, llegará? no, es inmediato. Si el envío sale, significa que está bien su correo y su carta de identidad. Pero si no ha salido y no le llega inmediatamente es porque está mal. Su correo está mal y hay que revisar su correo. Estamos trabajando con los correos que ustedes han puesto en el formulario de inscripción. No estamos colocando correos institucionales, por si acaso, porque eso no sale. Correos personales. Si a alguien no le ha llegado o no accede, es inmediato. Envían y al minuto tiene que llegarles el Cardex a su Fundación Idea, dice el mensaje, por favor. Y ahí pinchan y les sale el mensaje. Por favor, a correos no deseados también van a revisar, por favor, o spam. Tal vez les va a llegar ahí. Revísenlo, por favor. Otra cosita, ¿alguien ha tenido algún problema para el envío, por favor, o no? Hay un estudiante que me ha escrito, mañana se lo voy a revisar. ¿Alguien más ha ingresado, ha hecho la prueba, por favor? Yo ingresé, pero no me ha llegado nada. Entonces, a las personas que no les ha llegado, inmediatamente me tienen que escribir. Voy a hacer comparaciones. Me manda su correo. Yo voy a revisar el correo que tengo en su formulario. Alguito puede estar, un punto, una barra, un número puede estar mal. Lo vamos a arreglar y tiene que funcionar, por favor. Y así va a ser todos los accesos. Van a tener ustedes, pueden ingresar las veces que quieran. No quiero que tengan problemas. Tienen que estar desde el módulo 1 hasta el 13 sus notas, por favor, para no tener problemas. Tienen que avisarme mañana mismo quienes tienen problema en el acceso, por favor. ¿Ya? Otra cosita que quería informarles. El lunes estamos iniciando el módulo 3. Va a haber unos cambios, por favor, la primera semana. Vamos a iniciar el martes 29, la primera clase. La segunda clase va a ser el jueves 01 de octubre, por favor, el 1 de octubre. 2 clases la próxima semana. La segunda semana vamos a pasar lunes, miércoles y viernes. Vamos a coordinar con el docente, con ustedes, qué día vamos a recuperar nos falta un día, o martes o jueves de la segunda semana, por favor. Eso quería informarles. 2 días vamos a pasar la primera semana y 4 días la segunda semana, por favor, los mismos horarios. Es integración económica. Es especialista el docente, es el licenciado Gerson Macay. Ya, entonces no quiero cambiar de docente, por favor. Vamos a cambiar, sí, la primera semana de días. Eso quería comunicarles. ¿Alguna sugerencia, algún comentario, por favor? Por si acaso, en el módulo 1 nadie ha reprobado, nadie. Ya les había comunicado el estudiante que reprueba. Rápidamente me voy a comunicar internamente para ir a segundo turno, siempre y cuando ha cumplido con la asistencia, ¿no? Si el estudiante ha reprobado y vemos que no ha llegado al 80%, tiene que tener 90% el estudiante. Mínimo es 80%. Si no ha llegado, segundo turno y me comunico internamente con el estudiante. En este caso, con la doctora Navarro, todos han aprobado. Tienen que ingresar para saber cuál es su nota. ¿Ya?
Gracias. Ya, está bien. No, de nada. Entonces ¿Algo? te enviamos a tu personal mi correo y nombre para verificar porque no ha llegado. Eso Sí, hacemos estima. entonces. Ya, Mañana entonces, me escribes y me dices tu nombre para correo. primero. Ese ratito